Cada lugar que visitemos durante el día, al caer la noche, no desaparece, sigue existiendo, por supuesto. Y cada uno de estos lugares se queda en ocasiones en completa oscuridad durante la noche. Algunos otros siguen operando pero con menos gente. Y sea cual sea el caso, hay personas que se quedan a vigilar que todo vaya en orden, en horas a las que cada ruidito que haya por ahí tiene más posibilidades de ser algo negativo. Y hoy vamos a escuchar ese lado paranormal que nos cuentan quienes precisamente se quedan a vigilar durante la noche, los guardias nocturnos. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la linterna y la bebida de su preferencia y comenzamos en Guerrero, México. Ignacio Pereira nos cuenta lo siguiente. Fui velador hace ya unos 15 años, si no es que un poco más, y uno de los primeros lugares que me tocó resguardar durante las noches fue una escuela en Chilpancingo de los Bravo. Prefiero no decir cuál es, porque luego me enteré que tiene un contexto algo oscuro, considerando lo que van a escuchar de mi parte. Y luego, lo que me tocó conocer a mí de parte de gente con más antigüedad ahí que yo. Trabajé en esa escuela, cumplí mis 5 meses sin ningún inconveniente. Era un colegio hacia el sur. Esta edificación era de 2 pisos, por lo que cuando me quedaba solo durante las noches, mis rondines eran de arriba a abajo. Pasar por los salones que no les voy a mentir, en un principio sí me daba miedo pasar por los pasillos y ver los salones apagados, que como era una instalación cerrada, no había necesidad de tenerlos encendidos siempre, solamente los pasillos, por lo que al pasar por ahí veía sin problema hacia adentro. Entonces, cuando cumplo mis 5 meses ahí, eran como las 11 de la noche, cuando ya era hora de echarme una vuelta. Termino en el primer piso, y estando en las escaleras a punto de subir, por el silencio que había en el colegio, alcanzo a escuchar que arriba alguien se estaba riendo. Era una voz como de esas últimas cosas que alcanzas a escuchar, como si viniera desde muy lejos, pero venía rebotando por los pasillos. No digo nada, preferí subir en silencio, sorprender a quien anduviera por ahí. Era raro porque nadie podría entrar sin que yo me diera cuenta. Teníamos una salida de emergencia, pero no se podía abrir desde afuera, y también lo sabría. El único acceso lo tenía controlado yo, por lo que subo, pensando en eso de pues por dónde se habrán metido. Termino las escaleras, no escucho ya nada en todo ese tramo, hasta que sigo caminando despacio. Ni siquiera prendí mi linterna para que quien anduviera por ahí no me viera tan fácilmente. Yo veía sin problema porque ya estaba acostumbrado a la oscuridad. Voy caminando y no veo a nadie, no escucho nada. Sin embargo, cuando llego al tercer salón de ese piso, yo no me regresé corriendo, sino solo apresurado, al primer piso. Había visto algo que no tenía sentido que estuviera ahí. No existía ninguna posibilidad de que ese pequeño que vi realmente estuviera ahí, porque en la esquina de un salón estaba parado un niño, viendo hacia la esquina como si estuviera castigado. Ahí estaba, al fondo del salón, y en la oscuridad, quietecito, estaría rondando como entre los 7 o 8 años, y sí me espantó. Sin embargo, cuando llegué a la caseta, por las cámaras que tenían en los pasillos de los salones, no veo a nadie en toda la noche. Les juro que no despegué la vista de ahí porque estaba al pendiente de que ese niño saliera en cualquier momento. Debería pasar por ese pasillo sí o sí. Pero no, jamás lo hizo. Yo estaba muy asustado sinceramente, por eso no dejaba de vigilar esa parte. No sabría qué hacer si lo veía caminando hacia acá. Pero así pasaron las horas. Si me llegaba a descuidar, me ponía a buscar por las demás cámaras, con el miedo de que lo viera ya en otra parte del colegio. Y llega la mañana. Yo estaba confundido y ya me quería ir. Pero antes subí a ese salón, ya con un poco de luz del día, y temía tanto verlo ahí. Pero no, estaba solo.
Bajo, dándole la espalda a ese segundo piso, y me dieron tantos escalofríos por haber hecho eso. Y como la directora llegaba un poco más temprano que todas ahí, en ocasiones nos quedábamos platicando un rato, como sucedió en esa ocasión, que yo no quería, pero sabía que debía contarle. Ella era una persona de 50 años, ya tenía mucho tiempo en ese colegio, le tenía mucha confianza. Me escucha y se me queda viendo con una cara yo la interpreté como de compasión. Y luego me platicó todo esto afuera de la caseta donde me quedaba yo, que debía contarme algo pero que guardara muy bien el secreto, porque lo que me iba a decir era algo delicado. No quería que las maestras se enteraran de eso y ahora que pasó tanto tiempo, que no digo exactamente en dónde es, me siento libre de contarlo. Ella me contó que los dueños de esa propiedad habían vendido ese terreno porque tenían su casa ahí mismo. Eran una familia de 5 integrantes, los papás y los 3 hijos, todos por debajo de los 11 años. Y esto se lo contó a la directora, a los dueños del colegio, el arquitecto encargado de la construcción y todo eso, una vez que derrumbaron la casa. Porque resulta que esa familia vendió la propiedad porque ellos habían entrado a un grupo donde hicieron un montón de barbaridades, unas que no puedo mencionar por aquí, y al menos ellos decían que su hija, la menor, había fallecido en un accidente en esa casa que casualmente habían empezado a prestarle a el dueño de ese grupo, que luego supieron era un grupo religioso, muy entre comillas. Pero nadie les creyó eso de que había fallecido en un accidente, ya que nadie a esa edad, que tenía 3 años, se va de este mundo en la manera en que la encontraron. Trataron de esconderla, los mismos papás, pero alguien de por ahí, de toda esa agrupación, tenía la sospecha de que otra persona, de ellos mismos, llamó a la policía y si no hubiera sido por eso, nunca se hubieran enterado. Un montón de detalles que cuesta contarles por ahora y que te da coraje solamente de escucharlos. Por todo eso, vendieron y luego demolieron la casa. Los papás apenas tuvieron el dinero del terreno, se desaparecieron, o quién sabe qué les pasó. Para empezar, ¿por qué los dejaron venderla? Muchas cosas que cargaba este terreno. Pero luego ya pusieron el colegio, y empezaban a contar las maestras que veían a niños que nunca habían pasado por alguno de los grupos. Nunca se aparecía nada más que no fueran pequeños. Sin embargo, no los podían reconocer porque decían que siempre eran distintos y nunca traían el uniforme del colegio. Y yo vi a uno de ellos como si estuviera castigado, y les prometo que esa imagen nunca se me borró de la mente. Por ello, la directora entendió que por un par de meses dejé de ir al segundo piso cuando hacía mis rondines en la noche. No me quería volver a topar con algo así. Entonces, pues sí, eso ocurrió en ese colegio. Y creyera o no en lo que me contó la directora, lo que sí tengo seguro es lo que vi en ese salón. Siento que en ocasiones, cuando llegamos a un sitio, ni nos imaginamos qué tanta importancia tiene el pasado de ese lugar, que si nosotros a veces llegamos solo de pasada y sabemos que algo terrible ocurrió ahí, lo pensamos y nos asusta, nos alerta y todo. Ahora, imagínese cómo es para quienes tienen que quedarse durante toda la noche en este sitio. Piénselo en lo que nos vamos con una persona anónima, quien desde Guadalajara, México, nos cuenta lo siguiente. Como aún sigo por estos giros, me gustaría omitir el lugar preciso donde me ocurrió esto hace 2 años apenas. Yo ya no trabajo de guardia, pero como fue un escalón para llegar a donde estoy a día de hoy, pasé unas noches velando una universidad de Guadalajara. Y pues bueno, realmente nunca me dio miedo. Era grande, amplia, se quedaba sola completamente en las noches. Y dar la vuelta por ahí con todo a oscuras era más emocionante de lo que creí. Los rondines me los aventaba en los corredores, en las aulas, los laboratorios.
Y una noche me acuerdo que hacía mucho calor. Yo andaba caminando por un ala, donde quedaban cerca las áreas de artes y todo eso. Pero empiezo a correr porque ya eran las 12 de la noche y escuché que rumbo a esta zona habían zapateos y una música bajita. Este salón donde yo iba escuchando conforme me iba acercando era donde ensayaban los de danza folclórica, solo que a esa hora no tendría por qué haber nadie en las instalaciones. La música, un jarabe tapatío, sonaba muy bajito. Parecía venir de alguna grabadora de estas antiguas, porque me acuerdo muy bien que sonaba así como si viniera de una cinta desgastada. Por otro lado, los zapateos en el piso de aquel salón, que era de duela, sonaban muy fuerte y a lo largo de todos los pasillos. Entonces llego corriendo, veo la puerta del aula cerrada y alcanzo a notar que también estaba todo apagado. Lo veo a unos pasos antes de llegar al frente de la entrada, y por el vidrio que tenía la puerta veía eso, que todo estaba a oscuras. Cuando estoy en la puerta que me asomo por el vidrio, no veía nada. No entraba luz de ninguna parte, pero seguía escuchando los zapateos y la música. Era una escena muy aterradora, sinceramente. Y ahí fue que empecé a pensar de que no parecerían ser estudiantes. ¿Cómo estarían ensayando con todo apagado? ¿Y por qué sonaba todo eso a mitad de la oscuridad? Pero no me podía echar para atrás, era mi trabajo, por lo que tomo la perilla, abro, y todo se cayó de golpe. No fue como si esos sonidos hubieran desaparecido de repente, sino que tanto la música y los zapateos, cuando se quedaron callados, dejaron el eco en todo ese salón, disminuyendo. En esos segundos meto rápido la mano, enciendo las luces y solo vi cerca de un tipo de foro unos zapatos, de los típicos que usan los muchachos de la danza. Solo eran como 3 pares ahí, en el piso. Nunca podían dejar cosas fuera de su lugar. No sabía si eso lo dejaron a lo largo del día, si tuvo algo que ver con lo que yo escuché, pero no podía ser. Y tampoco vi alguna grabadora. Todo estaba en completo silencio, y yo ya no tenía miedo de lo que hubiera enfrente de mí, sino lo que estuviera detrás, del pasillo por donde venía. Toda la universidad estaba en completo silencio. Y como éramos varios compañeros en otras áreas del campus, para tranquilizarme sin moverme de ahí, tomo la radio y hablo con un compañero. Yo era el que menos tiempo tenía trabajando en eso, y le comento lo que me pasó. Mientras le contaba y esperaba su respuesta, volví a cerrar el salón, pero dejé la luz encendida, y este compañero solo me responde: «Ah, no se apure, le tocó escuchar a los de la danza. Déjelos, hombre, que nomás se escuchan un rato y luego ya se desaparecen». No le dije nada, solo le agradecí, y me fui. Ahí entendí que lo que a mí me aterró por completo esa noche, a mis compañeros no es que se les hiciera normal, solo que eran cosas que ocurrían en esa universidad, pero que era mejor dejarlas así. Y luego ya me dijo otro compañero cuando le conté de esto, que sí, solía escucharse eso en la sala de ensayos de los de la danza, y que mejor los dejara en paz, que si alguien se metía en las noches a la escuela, no sería para ir a danzar, menos sabiendo que los podíamos encontrar por todo el ruido que hacían. Y en el tiempo que seguí trabajando ahí, solamente me volvió a ocurrir en una ocasión más. Iba pasando cerca de aquella área y volví a escuchar los zapateos y la música típica que bailan, el jarabe tapatío. Pero mejor me alejé, dejando ese ruido allá a lo lejos, que sí, luego de un rato se volvió a quedar en silencio. Mucha gente dice que las paredes llegan a almacenar energías, emociones, sonidos. Esto lo comento porque hay creencias que lo aseguran. Yo no soy experto en este tema, ya lo saben. Sin embargo, cuando pasa esto, tenga intenciones o no el que se replique todo esto, no quita el hecho de que como humanos nos espante cuando suceda, porque no importa cómo lo veamos, aquello es algo que desafía a la lógica.
O a lo mejor es algo distinto. ¿Qué piensa? Eugenio Martínez, desde Sonora, México, nos comparte lo siguiente. Actualmente estoy pensionado. Tengo apenas unos años que ya me jubilé. Y descubriendo este canal, conociendo las experiencias que mis colegas, guardias nocturnos, como su servidor hace años, decidí platicarles de una ocasión cuando hace 14 años, más o menos, trabajé de guardia en Hermosillo, en la avenida Aviación, cerca justamente del aeropuerto. Mi empleo era en una empresa al fondo de esa avenida, una manufacturera industrial. Y en las noches, aquella zona se quedaba completamente sola, en silencio. Hay un par de casas cruzando la calle, pero siempre se dormían temprano. Por eso nunca había nadie en las noches. Y pasa que en una de esas, que para aquella jornada que me ocurrió aquello, yo ya tenía un año trabajando ahí. Jamás me pasó nada raro. Un ruido que otro por allá y listo, no pasaba nada. Entonces me salgo a terminarme un refresco. Estaba en la banqueta, viendo como cada noche que esa calle, la del Concord, estaba sola, ni un alma a esa hora, a la 1 de la mañana. Cuando me lo termino, voy caminando de regreso, y antes de entrar detrás de mí, escucho: «Buenas noches, señor». Volteo y veo a una señora, una mujer como de unos 60 años. Traía un rebozo, las dos manos juntas enfrente del pecho. No le podía ver la cara por el rebozo y la luz de la caseta de acceso no daba nada de iluminación hacia afuera. La luz más cercana era la de la calle, la Mercurial. Esa quedaba como a unos 20 metros de ahí. Entonces era imposible verla bien en ese momento. «Buenas noches, señora. ¿Qué se le ofrece?», le contesto, abriendo la puerta de la caseta. Yo me quedo ahí, en la entrada. Y la señora me decía tal cual se los voy a comentar, que le habían nacido las ganas de darme un dinero. Si esto se les hace extraño, créanme, vivirlo fue todavía más. Obviamente no pensé para nada que alguien de repente me regalaría dinero a mitad de la noche en esa calle. Y le respondí, tratando de no ser grosero, que si era una broma. Yo empecé a voltear para todas partes, a ambos lados de la calle. Pensé, esta señora me va a poner una trampa. Ahorita seguro salen otras personas y me van a robar. Ya me iba a meter rápido a la caseta, y si necesitaba algo, veía cómo podía ayudarla por una ventanita donde teníamos barrotes. Pero ella dio un paso hacia el frente, siempre teniendo las manos en el pecho, diciéndome que tomara el dinero, que era un regalo de su parte. Extendió las manos. Ella estaba como a 3 pasos de mí, y en las manos traía un billete de 500 pesos. Se los aseguro, nunca me dio ni tentación, ni una parte de mí quería tomarlos. ¿Por qué tendría sentido que me pasara eso? Y ahí estoy con la señora, diciéndole que no, que muchas gracias, que no me faltaba el dinero, que se lo regalara a alguien más. Y ella volvió a dar otro paso al frente, acercándome las manos, diciéndome que debía tomarlo porque quería agradecerme por cuidar toda la calle. Y yo no cuidaba la calle, yo solamente tenía a mi cargo la maquila, y esto se lo comenté a la mujer. Ella, de repente, me empezó a decir con una voz quebrada, pero como si fuera a llorar de coraje, que lo tomara. Y esto me acuerdo muy bien, y es algo que me asusta aún recordarlo, que cuando me insistió esa última vez, apretaba las manos y el billete, estaba toda enojada. Y la señora, por más que había caminado al frente y la podía ver con un poco más de luz por la caseta, no le podía ver la cara. Y no me había dado cuenta de qué tan cerca la tenía, hasta que cuando hablaba, a ella le salía un olor horrendo de la boca. Ahí me di cuenta de que la mujer estaba a un paso de mí. Entro a la caseta, pensaba en las otras personas que andarían con ella. Cierro la puerta, abro la ventana y le pedí que se retirara, que no quería llamarle a una patrulla. Y ella no dejaba de decirme que tomara el dinero. El billete ya estaba todo arrugado por cómo lo apretaba. Y la mujer decía esto, viendo hacia la puerta, no a la ventana.
y me pongo más firme diciéndole que no, que se fuera, que no podía aceptarle dinero. Y se retiró. Ella caminó hacia la izquierda y yo de verdad no sé por qué me dio por salir y ver a dónde iba. Algo me había dejado claro que no venía con nadie más, solo que al estar parado en la banqueta y no ver a nadie, me quedo confundido. Pero luego llegó un señor cruzando la calle. «Don Eugenio, ¿qué le pasa? ¿Por qué anda hablando con doña Olga? ¿Por qué no me hacía caso?», me dijo el vecino de enfrente, un señor que yo conocía de hace tiempo. Yo le dije que no la conocía, que cómo que no le hice caso. Y el vecino me decía que me estuvo gritando desde su casa, del patio, diciéndome que la corriera, que no le hiciera caso a la señora, comentándome que a él no le importaba que la señora lo escuchara, que si a poco no me habían contado ahí en la maquila que esa señora era la bruja de por ahí. Yo le dije que no, no la conocía, nunca había escuchado nada, y el vecino me dijo que entonces qué groseros habían sido por no contarme, ya que por ahí la conocían muy bien, según me dijo, y que siempre tuvo esa fama de llevarse a gente, hombres, que los perdía por muchos días y cuando volvían a aparecer, venían mal de la cabeza. A mí no me crea, pero lo más cercano que me han contado, que no le quiero decir por respeto a la persona a la que le pasó, pero fue alguien de aquí, de su trabajo, lo conocíamos todos. Él dijo una vez que se perdió por varias noches, que la señora, ella se lo llevó, y que doña Olga volaba. No sabemos bien si haya sido verdad lo que dijo o no. Es lo único que hemos escuchado de la señora, aparte de los otros testimonios de la otra gente, que solo regresan luego de que se los llevara la señora y quedan muy mal. Se terminan yendo de aquí, a que los atiendan en quién sabe dónde, y por eso los de por aquí preferimos no acercarnos a la señora. ¿A poco no me escuchó que yo le estuve grite y grite? Yo, todo espantado, le dije que no, que de verdad no lo escuché. La calle era demasiado silenciosa a esa hora. ¿Por qué no podría escucharlo si aparte de la mujer hablándome y mi radio con música muy lejos de mí, no había ningún otro ruido a esa hora? Y él me dijo que a lo mejor no lo escuché porque la señora había hecho algo para evitarlo. Yo no tengo idea de si eso era posible. Bueno, en general todo lo que me contó. Y no le había contado lo del dinero que me ofreció, porque él fue el que mencionó que la señora se llevaba a la gente con dinero. Luego me preguntó que si no me ofreció a mí, y le dije que sí. ¿Y los aceptó? Dígame que no. No, 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 para nada. De volada se veía que traía malas intenciones. Qué alivio, don Eugenio. Pues ahí coménteles a sus compañeros que no sean así, que le digan también ese tipo de cosas porque, mire, aunque usted no me crea lo que le acabo de contar, no se arriesgue, ¿sí? Y cuídese mucho, que yo ahorita lo vi por pura casualidad que salí a tender una ropa, pero ya me voy a acostar, que descanse. Nos despedimos. En realidad no sabía qué pensar. Había sido algo demasiado extraño, pero ya les preguntaría a unos compañeros al día siguiente. Cuando al día siguiente hablo con mis compañeros, les pregunto lo de la señora Olga, y ellos me lo confirman. Todo lo que me dijo el vecino me lo contaron ellos también, y esto sin que yo les dijera siquiera lo del dinero. Y a ellos se les hacía raro que nadie me hubiera contado. Uno de ellos sí me dijo que a lo mejor no me contaron porque no tendría por qué verla yo. Si yo me quedaba adentro no pasaba nada. Solo que ahora les conté que de repente salía en las noches y me dijeron que por eso doña Olga, la bruja, me vio e intentó llevarme también. Yo no dejé de salir de vez en cuando. Salía unos minutos. Si lo veía me regresaba rápido, pero nunca volvió a aparecer. Por algo les estoy contando esto. Ahora vámonos a Tlaxcala, México. Gerardo Magallanes nos cuenta lo siguiente. Yo tenía 32 años cuando comencé a trabajar de velador.
Habían varias ubicaciones que nos asignaba la empresa de seguridad privada, y una de ellas me quedaba a 20 minutos caminando de mi casa, en Santa Ana, Chiautempan, justo en la calle Manuel Saldaña. Esto fue hace mucho, ya no vivo siquiera en Tlaxcala, pero en aquel entonces, en esa calle, había un negocio algo grande, una bodega, y al frente tenían servicios de imprenta, cortes de papel para estos grandes, todo ese rubro. Y yo me quedaba durante las noches a vigilar el negocio, que el resto de la bodega permanecía cerrada por completo. No había manera de entrar. Por ello, siempre me la pasé al frente, detrás de donde se reciben a los clientes, que tanto la puerta como las ventanas eran de puro cristal. Por la noche todo el frente cerraba con estas cortinas de metal, pero esta tenía una rendijita en esa cortina de metal que funcionaba como una pequeña ventana. No sé para qué, si cuando abrían, esa cortina se levantaba por completo. Entonces duró una semana, como si nada, no hubo nada extraño. A lo mucho me acordé de una chica que, como a las 3 de la mañana, tocó la cortina del negocio. No salí, solo la vi por el monitor, en las cámaras, y vi que era una mujer joven, esperando a que alguien saliera, yo supongo, pero no tenía que salir, no había servicio. Y de pronto volteo y ya se había ido. Pues bueno, no pasó nada. Lo único raro de esa semana fue eso. Se termina y coincido con un señor quien se quedaba a cargo de la seguridad durante el día, cuando sí había personal, y me dice muy serio, una tarde cuando ya iban a cerrar: ¿Cómo le ha ido, mijo? Todo bien, don Pancho, pues no le voy a mentir. Algo aburrido durante las noches, pero me pongo a ver la televisión, pongo la radio. Ah, gracias, por los crucigramas que me dejó. No, no es nada, muchacho. Qué bueno que todo bien. Disculpe, tengo el recuerdo de que no platicamos de esto. Y si no me quiere creer, no lo haga, ¿sí? No se apure. O si me quiere tomar a loco, hágalo sin problema. Nada más escúcheme. En las noches, ¿no han venido a preguntar por el negocio? ¿Por qué me dice esto, oiga? ¿Qué tendría de raro eso? Digo, no son horas, ¿no? Pero ¿por qué me dice lo otro, don Pancho? Exactamente, no son horas de andar preguntando por los servicios que dan aquí. Es que, verá, nadie más le va a comentar esto, porque ellos no se han quedado durante la noche y no te creen. Pero si alguien llega en la madrugada a tocar, no les abra, ignórelos, no les haga caso a los muertitos. Y si de pura casualidad se le va y los atiende, no platique con ellos, déjelos que hablen solos. No tienen nada que estar haciendo aquí en la madrugada, ¿ok? Está cerrado y ya. Don Pancho, fíjese que el miércoles vi a una mujer tocando la cortina de metal, esperando a que saliera alguien, pero eran como las 3 de la mañana. ¿Seguro que es eso, don Pancho? ¿No serán de que borrachitos, alguien que no ande en sus 5 sentidos o algo así? Me acordé ahorita que me dijo. Pues a mí me gustaría que fuera el caso. Igualmente no salga, cualquiera de las dos opciones son peligrosas. No sabemos qué intenciones traigan, sean vivos o no. Charlamos de esto sin que yo pudiera entender bien que las cosas fueran así tal cual. Yo no creía en fantasmas, siendo sincero, pero esa plática de su parte parecía ser en serio. Era un señor noble y todo, pero bueno, pasó ese día. Y pasada la segunda noche en la que ni me acordé de lo que hablamos, estaba quedándome dormido haciendo un crucigrama en la caseta, cuando escucho que le pegan a la cortina de metal. Yo me levanto, porque había sido un estruendo fuerte. Pensé que alguien andaría haciendo vandalismo o qué sé yo. Por lo que camino, llego al frente del negocio, abro la rendija de la cortina de metal, y afuera había una jovencita como de unos 25 años, el cabello castaño, estatura mediana, aperlada, y ella voltea la rendija cuando la abro. Oiga, ¿fue usted la que le pegó a la cortina? Le pregunté, algo molesto. Le había dado con mucha fuerza, y ahora ella estaba como si nada, viéndome. Hola, vengo a preguntar por un servicio de rotulación, me dijo, y cuando la veo con atención, ella no tenía ni uno de los dos ojos viéndome a mí,
A ambos ojos veían en direcciones contrarias, pero su cara estaba dirigida a mí. Claro que podría pensar que la chica tendría algún problema de salud relacionado con la vista. Podía ser eso, no tendría nada de malo. Sin embargo, en esos segundos en los que yo la veía y le empecé a responder que no eran horas de servicio, que abríamos a las 7 de la mañana, ahí estaba el horario afuera. En lo que yo le respondía a eso, ella, en esa posición, empezó a temblar. Las manos las tenía en los costados, la cara hacia mí, los ojos de esa forma y temblaba muy bruscamente. En ese momento me vinieron las palabras de don Pancho a la cabeza, por lo que cerré la rendija, me hice para atrás, y afuera oía yo creo que los aretes o algo que trajera la muchacha, como cascabeleando por el temblor que tenía esta chica. Al parecer ahora lo hacía más fuerte, porque eso no había sonado aún. Me retiro, me voy a la caseta, me asomo por las cámaras y, en el monitor, veo a esta muchacha yéndose del frente del negocio, dando unos pasos muy extraños, como si le costara mucho hacerlo porque iba temblando de una forma que yo nunca había visto a una persona hacerlo así. Por lo tanto, no tengo referente para describírselos bien, pero le costaba dar cada paso por ir como luchando con ese temblor. Ver eso también me hacía pensar que era alguna persona con problemas de salud, o a lo mejor y andaba bajo el influjo de alguna cosa, ¿no? Y me quedo con eso. Pero esa misma noche, como a las 4 de la mañana, que vuelven a azotar la cortina, veo por el monitor enojado, y yo no creía lo que veía. Eso no podía ser. Era un hombre de unos 70 años, parado, dándole la espalda a la cortina de metal, pero temblando de la misma forma como lo hacía la muchacha. De repente, en lo que lo veía y no me la creía, él voltea, deja de temblar así, le vuelve a pegar a la cortina y se pone de espaldas de nuevo, empezando a temblar de poco a poco de esa manera. Se le encogía el cuello, echaba la cabeza hacia atrás, hacia los lados, los brazos, él tenía espasmos bien extraños, y yo ni en broma iba a salir. Y luego de eso, no sé cuántos segundos, no pasó tanto en que yo no despegué para nada los ojos del monitor. Él solo se fue caminando de una manera algo distinta a la muchacha. Parecía más como si la cámara fuera la que me estuviera fallando, haciendo corto, pero no, parecía ser el señor. Y yo hubiera pensado que había sido eso, pero yo mismo vi a la chica temblando así, por la rendija. Se fue, pasó la noche, y a mí, la forma en cómo se movían esas personas, si es que lo eran, se me clavó tanto en la mente que, por ejemplo, ese día al siguiente descansé, y por más agotado que me sentía cuando llegué a mi cama, no podía dormir. Cuando cerraba los ojos veía a esas personas temblando de esa forma tan antinatural. Veía los ojos de esa chica preguntando por un servicio como si fueran las 10 de la mañana, con toda esa calle sola. Por lo que pedí mi cambio. Sabía que no me podían hacer nada, pero luego de estar un día más velando ahí y escuchar que le pegaban a la cortina, que ya ni siquiera miré al monitor, no dejaba de pensar en cómo se movían esas personas. Y me aceptaron un cambio a otro negocio, donde ya no me ocurrió nada parecido. Y así fue que comencé a creer en todo esto. Si nos tuviera que tocar cuidar durante toda una semana, por las noches, un cierto lugar, ¿cuál sería ese lugar para usted al que por ninguna cantidad de dinero aceptaría? Coméntenos, y le dejo una lista de reproducción en el primer comentario con todas las recopilaciones hasta el momento de este tema. Y cuéntenos, ¿le ha pasado algo similar? De ser así, será como siempre un placer conocer y contar su relato por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.